Piedras en el riñón, ¿qué son? ¿Qué síntomas producen y cuándo debemos preocuparnos? Hola, soy la doctora Natalie González, soy uróloga y quiero hablarles de un problema muy frecuente que son las piedras urinarias, también conocidas como cálculos urinarios o cálculos renales. Muchas personas han escuchado hablar del famoso cólico renal, que es un dolor muy intenso que suele aparecer cuando una piedra se desplaza del riñón hacia el uréter. Pero la pregunta muy frecuente es, ¿todas las piedras producen dolor? Y la respuesta es no. Tampoco todas las piedras necesitan cirugía. Hoy les voy a explicar de una manera muy sencilla qué son las piedras urinarias, por qué pueden formarse, cuáles son los síntomas y sobre todo cuáles son las señales de alarma que nos indican cuándo debemos ir a urgencias y consultar rápidamente y buscar ayuda. Bueno, ¿qué es una piedra urinaria? Nuestra orina contiene diferentes componentes. Dentro de estas está el agua y diferentes minerales y sustancias que normalmente están disueltos. A veces, en determinadas circunstancias, algunas sustancias de esas se concentran mucho y comienzan a formar como una especie de cristales, que con el tiempo esas cristales o esa sedimentación se van formando y van construyendo lo que es una piedra. Esas piedras se forman en el riñón y pueden viajar y desplazarse desde el riñón y bajar por el uréter, que el uréter es un tubo que conecta el riñón con la vejiga, ¿sí? Entonces bajan por ahí y eso pues produce obstrucción de la vía urinaria y la mayoría de veces produce dolor. Eso es lo que se llama piedras en el riñón o urolitiasis. ¿Por qué se forman? Es una pregunta que me hacen muchos pacientes. Doctora, me salió una piedra solamente porque no tomo suficiente agua, o porque como mucha carne, o porque tomo mucha leche, es lo que piensa la gente. Pero en realidad no es solo por una cosa que hacemos mal, sino son diferentes factores que hacen pues que cada persona pueda formar una piedra. Dentro de esos pues también es importante la historia familiar. Si en su familia tienen personas que sufren de cálculos urinarios, es importante la dieta, qué tanto líquido uno toma, qué tanta agua toma. También es importante el tipo de alimento que uno consuma. Por ejemplo, las piedras o los cálculos urinarios están muy relacionados con el exceso de sal, con el exceso de proteínas animales, de carne de vaca, que tienen oxalato de calcio, entonces, o ácido úrico, y eso también pues favorece la formación de las piedras. También hay enfermedades como tal del cuerpo humano que pueden producir piedras. Algunos medicamentos también se han relacionado con pues producción de piedras. Y en algunos casos incluso las infecciones urinarias están relacionadas con un tipo de piedra en específico. Entonces, en realidad hay que mirar cada caso en especial y cada persona pues tiene una diferente predisposición a la formación de piedras. Entonces, recuerden que no es solo por una causa, sino pueden ser por muchas causas las que estén produciendo la formación de las piedras. ¿Qué síntomas puede producir o qué es cómo el paciente puede identificar que tiene una piedra en el riñón? Pues lo más frecuente, aunque hay veces que las piedras no duelen siempre, como les dije anteriormente, pero lo más frecuente es el dolor. Es un dolor que es muy intenso, que se genera inicialmente en la espalda o en la parte lumbar, dependiendo del lado, puede ser derecho o izquierdo, o en los dos lados y al mismo tiempo, pero normalmente es en un solo lado. Y ese dolor se puede irradiar, es decir, se puede ir hacia abajo o hacia adelante, ¿ya? Cuando la piedra va como caminando y desplazándose, asimismo también algunos pacientes mencionan que pueden sentir que ese dolor va cambiando de posición, de la localización del dolor. Además del dolor, también les da náuseas, les da vómitos, pueden presentar cambios en la orina, necesidad frecuente de orinar, como mucha orinadera, como si fuera cistitis, pero en realidad no es cistitis o no es infección. Entonces, realmente lo que más recomiendan, lo que más sugieren los pacientes que puede ser un cólico renal es el dolor intenso, la localización asociada a náuseas, vómito y también algunas alteraciones en la parte de la orina.
No todas las piedras producen síntomas y depende mucho de la localización de la piedra, porque hay veces que tenemos piedras en el riñón por muchos meses o años y las personas nunca se dan cuenta. Incluso hay veces que hasta los riñones se pueden perder y causar pues una pérdida total y la persona nunca experimentó un dolor específico de cálculo renal. Entonces pues no siempre las piedras duelen, pero la mayoría de veces sí, ¿ok? ¿El tamaño de la piedra sí importa o no importa? Y la respuesta es sí. No solamente importa el tamaño, sino también saber exactamente dónde está localizada la piedra. Por ejemplo, no es lo mismo si la piedra está en el riñón o si la piedra ya ha bajado y está en el uréter, que es el tubo que habíamos hablado que conecta el riñón con la vejiga. Además, no es lo mismo si está en el uréter, si está en la parte de arriba, es decir, que apenas salió del riñón y empezó a bajar, o si ya está abajo, que ya está a punto de llegar a la vejiga, porque una vez que llegue a la vejiga, ya cuando esté adentro de la vejiga, ya salió del uréter y llega a la vejiga, ya el paciente puede orinar el cálculo siempre y cuando pues la piedra sea normalmente menos de 1 centímetro, ya la podría orinar. Entonces, para nosotros como urólogos es muy importante saber el tamaño de la piedra y también la localización, si está en el riñón o en el uréter, si está en el uréter arriba o en el uréter abajo, o si ya está en la vejiga. También es importante saber si esa piedra está obstruyendo, es decir, está haciendo que el riñón se hinche, porque así como la piedra no permite que la orina salga y se evacúe normalmente, eso hace que la orina se devuelva al riñón y el riñón se hincha, que es un proceso que se llama hidronefrosis. Entonces, si la piedra está generando una hidronefrosis o una hinchazón del riñón, pues eso es algo que es malo y nos toca tratarlo. Otro punto importante es saber si el paciente tiene infección urinaria asociada a la piedra o no. Muchas piedras están relacionadas con infección o incluso algunas piedras son causa o son productos pues, de unas infecciones urinarias. Entonces por eso siempre cuando tenemos un paciente con cálculo renal le hacemos también pruebas de infección urinaria para saber si hay que tratar también la infección o no y pues también si la piedra está relacionada con el proceso infeccioso. Otro punto importante es saber si el riñón está funcionando bien, mirar las pruebas de función renal, la creatinina. Entonces así podemos saber si esa piedra está causando obstrucción que incluso llega a inflamar el riñón o a producir alteración en la función renal. Bueno, entonces de acuerdo a eso, asimismo los urólogos pues decidimos el tratamiento, cuál es la mejor opción para cada paciente. Cuando una piedra se convierte en una urgencia o cuando sí o sí, pues es la parte más importante para los pacientes y es cuando debemos ir a urgencias y cuando es que la piedra puede afectar el cuerpo de uno. Entonces, realmente es cuando tenga mucho dolor y que esté asociado a fiebre porque puede indicar pues que tengo una infección urinaria y una infección que se puede convertir en sepsis, es algo muy delicado, entonces sí o sí necesita tratamiento urgente. O sea, si tiene un dolor intenso y además de eso tiene fiebre, pues es muy importante. En los pacientes que solo tengan un riñón o que ya tengan alteración de la función renal previa, que tengan alguna enfermedad y que ya el riñón de base funciona bajo y les da un cólico, pues también tenemos prioridad sobre esos pacientes porque tienen más riesgo de alteración más de la función renal o incluso de llegar a diálisis. Entonces por eso es una superurgencia. También los pacientes que tienen un dolor incontrolable o muchas náuseas u vómitos que no se pueden tratar con medicamento, también los tratamos como urgencia. Y pues en el caso de las mujeres embarazadas, que eso ya sería otro tema, en otro video les voy a hablar, eso también se considera una urgencia. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Cuando sospechamos de una piedra urinaria, el médico suele pedir varios exámenes. Dentro de estos incluye pues, los exámenes de laboratorio, los de sangre, la función renal, los exámenes de orina, donde vamos a ver si hay sangre en la orina, si hay infección urinaria, y también necesitamos una imagen. La imagen inicial y que está más disponible en todos los centros médicos
es la ecografía o ultrasonografía de vías urinarias, que es un examen que se hace con un gel, como en el abdomen, en la parte de atrás, como en la parte lumbar, y se hace con un gel y se mira exactamente si el riñón está dilatado o si se puede ver algunas piedras. Sin embargo, algunas veces la ecografía no logra identificar exactamente las piedras. Nos puede ayudar a determinar si el riñón está hinchado o si el riñón está o si hay alguna piedra grande, pero algunas veces la ecografía no es suficiente. Entonces el examen de elección se llama UroTac o tomografía de vías urinarias. Ese es el examen de elección para cálculos urinarios o piedras en el riñón. De acuerdo a ese examen, de acuerdo a cómo esté el paciente, de acuerdo al tamaño, a la localización de la piedra y de acuerdo a la imagen, es que nosotros como urólogos decidimos si ese paciente necesita de cirugía o no, ¿ya? Quiero dejar este mensaje muy claro, y es que tener una piedra no significa automáticamente que necesitamos una cirugía. Algunas piedras pequeñas, y casi la mayoría de piedras, si son pequeñas, las puede eliminar el mismo ser humano y las puede orinar. Hay otras piedras que, de acuerdo a la localización, si son más grandes, si están en una diferente zona, en una zona que está más difícil de que el mismo paciente las pueda orinar, pues sí puede necesitar cirugía. Bueno, ¿y qué puedo hacer para evitar que las piedras vuelvan? Pues esa es una pregunta muy importante, porque no es solo manejar en ese momento el episodio actual de dolor y solucionar solo esa piedra, sino pensar qué puedo hacer para que esto no me vuelva a pasar. Creo que las personas que han sufrido de cálculos renales saben que es un dolor muy grande, indescriptible, que realmente les afecta mucho la calidad de vida, y saben que es una pesadilla las personas que sufren de piedras. Entonces la idea es tratar de evitar que esos episodios se vuelvan más seguidos. Las personas que sufren de piedras en la orina, lo más probable es que puedan volver a sufrir de piedras en algún momento en su vida, y el riesgo es muy alto, es casi de un 50% en que en algún momento, si ya les pasó una vez, les vuelva a pasar en algún momento de la vida. Por eso es muy importante enfocarnos también en evitar que vuelva a pasar o disminuir el riesgo de la aparición de las piedras. ¿Y eso cómo se hace? Pues muy fácil. Como les estaba hablando al principio del video, la formación de las piedras se produce porque hay un desbalance entre soluto y solvente, es decir, entre los componentes como tal de la orina y el agua, por decirlo así. Entonces lo que debemos hacer es cambiar esa balanza que tenemos, y hacer que disminuyan las cosas que producen cálculos o que forman los cristales, y aumentar el agua. Entonces obviamente la recomendación es aumento de ingesta de agua. Al agua también se le puede poner zumo de limón sin azúcar, zumo de naranja sin azúcar, que tiene como cítricos que me ayudan a acidificar un poco la orina y mejorar también la concentración de citrato en orina, que eso es algo bueno. Y lo otro es disminuir el consumo de las cosas que producen pues la formación de los cálculos, que es lo de disminuir el consumo de ácido úrico, de oxalatos y pues de varios componentes. ¿Qué tiene ácido úrico? Pues por ejemplo las carnes rojas, que tienen oxalato, a veces también lo que son los frutos secos. La lista es realmente muy larga, las verduras muy verdes. La lista es muy larga, pero en general lo que intentamos es tener un balance entre soluto y solvente y hacer que esa balanza cambie y que haya más agua en el cuerpo y menos componentes que forman las piedras. Bueno, y para terminar quiero que se queden con 4 mensajes importantes. Primero, no todas las piedras producen dolor. Bueno, segundo, no todas las piedras necesitan de cirugía. Tercero, una piedra acompañada de fiebre puede ser una emergencia realmente y necesita urgente valoración médica. Y cuarto, es que si usted ya ha tenido una piedra, no debemos pensar solo en eliminarla, sino también debemos preguntar qué estamos haciendo mal, por qué apareció la piedra y qué podemos hacer para evitar que vuelva. En el próximo video voy a explicarles cuándo una piedra puede salir sola y cuándo necesitamos operar. Y si este video les resultó útil, pueden compartirlo con alguien que haya sufrido de piedras en el riñón, suscribirse a mi canal y dejar en los comentarios algunas dudas que tengan sobre los cálculos urinarios.